Hay momentos en la vida en los que el peligro no siempre es visible, cuando la amenaza no se anuncia con ruido, sino que se manifiesta como angustia, inquietud o una sensación persistente de vulnerabilidad. Y es en esos momentos silenciosos donde el alma se pregunta si realmente está protegida o si camina expuesta a fuerzas que no logra comprender. Vivimos rodeados de lo visible, confiamos en lo que podemos tocar, medir y controlar, pero la Escritura nos recuerda que la realidad no termina en lo que los ojos ven, porque hay una dimensión espiritual activa, constante y real, donde Dios no solo observa, sino que interviene de formas que muchas veces no percibimos inmediatamente. El pasaje que hoy sostiene todo este recorrido declara algo profundo y poderoso, según Salmo capítulo 34, versículo 7, cuando dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, una afirmación que no es poesía simbólica, sino una promesa viva que ha sostenido corazones a lo largo de generaciones. Tal vez nunca has pensado en la defensa divina como algo cercano, tal vez imaginas a los ángeles como figuras lejanas, decorativas o irreales, pero la Biblia los presenta como mensajeros, guardianes y ejecutores de la protección de Dios, activos en favor de quienes confían en Él, y esa verdad cambia la forma en que interpretamos nuestras batallas. Hay luchas que no se libran solo en el plano humano, decisiones que parecen simples pero cargan peso espiritual, situaciones donde sentimos presión sin causa aparente, y en medio de todo eso, Dios no permanece distante, envía su defensa, establece su cobertura y rodea a los suyos con cuidado invisible. El salmista no dijo que el ángel del Señor visita ocasionalmente, dijo que acampa, y esa palabra implica permanencia, vigilancia constante, una presencia que no se retira cuando cae la noche ni cuando el miedo aparece, una protección que permanece incluso cuando no somos conscientes de ella. Quizá hoy llegaste aquí con una sensación de exposición, como si algo te estuviera atacando desde lo invisible, tal vez ansiedad, temor, cansancio emocional, confusión mental o una presión espiritual difícil de explicar, y aún así sigues avanzando, porque dentro de ti hay una fe que no se apaga, aunque a veces se sienta frágil. Este mensaje no nace para alimentar miedo, nace para traer conciencia, porque no podemos vivir confiados si ignoramos que Dios ha dispuesto una defensa activa para sus hijos, una defensa que no depende de nuestra fuerza, sino de su fidelidad, y esa fidelidad no falla. La Biblia no presenta a los ángeles como sustitutos de Dios, sino como evidencia de su cercanía, porque Dios es tan cercano que envía su cuidado de formas concretas, organizadas y poderosas, recordándonos que no estamos abandonados en medio del conflicto. Cuando David escribió este salmo, no lo hizo desde la comodidad, lo escribió desde la experiencia, desde momentos donde la amenaza era real, donde su vida estuvo en riesgo, y aún así pudo declarar con certeza que Dios había establecido un cerco de protección a su alrededor, y esa certeza nace del encuentro. Tal vez hoy no estás huyendo de un enemigo físico, pero sí de pensamientos que persiguen, de temores que acosan, de cargas que parecen rodearte, y es ahí donde esta promesa cobra vida, porque la defensa divina no se limita a lo externo, alcanza lo profundo. El ángel del Señor no solo protege el cuerpo, también guarda la mente, fortalece el corazón y sostiene el espíritu, porque la verdadera defensa de Dios no es parcial, es integral, y esa integralidad es parte de su amor. Vivimos en una cultura que glorifica la autosuficiencia, que nos enseña a protegernos solos, a desconfiar, a levantar muros emocionales, pero Dios nos invita a una confianza distinta, a descansar sabiendo que Él pelea por nosotros, incluso cuando no entendemos la batalla. Confiar en la defensa divina no es negar el peligro, es reconocer que el peligro no tiene la última palabra, porque hay un poder mayor actuando a favor de quienes temen al Señor, y ese temor no es miedo, es reverencia, es reconocimiento, es dependencia sana. El Salmo dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, no de los perfectos, no de los fuertes, no de los que nunca dudan, sino de los que reconocen su necesidad de Dios, y esa promesa abre esperanza para todos.
Tal vez has sentido que has fallado demasiado como para ser protegido, que tus errores te dejaron expuesto, pero la defensa de Dios no se basa en méritos humanos, se basa en su gracia y en su pacto, y ese pacto sigue vigente. La defensa divina muchas veces se manifiesta evitando males que nunca sabremos que fueron evitados, desviando peligros que no vimos, cerrando puertas que parecían buenas, y solo en retrospectiva entendemos que fuimos guardados. Otras veces la defensa se manifiesta sosteniéndonos en medio del golpe, dándonos paz inexplicable, fortaleza inesperada o claridad en medio del caos, y esa paz es una señal de que no estamos solos. Hay batallas que no entendemos porque no vemos el frente espiritual, pero la Escritura nos recuerda que nuestra lucha no es solo contra lo visible, y por eso Dios ha provisto defensa que va más allá de lo humano, y esa provisión sigue activa hoy. Este mensaje no busca que vivas obsesionado con lo invisible, busca que vivas confiado, sabiendo que Dios ya estableció un sistema de cuidado, que su protección no improvisa, que su defensa no llega tarde, y que su fidelidad no se agota. Quizá hoy necesitas recordar que aunque te sientas rodeado por problemas, en realidad estás rodeado por la presencia de Dios, y esa presencia es mayor que cualquier amenaza, visible o invisible. Antes de continuar, quiero invitarte a expresar con fe una verdad que fortalece el corazón. Escribe en los comentarios: el ángel del Señor me rodea y me defiende, no como una frase automática, sino como una declaración consciente, porque cuando declaramos la verdad, el temor pierde autoridad. A lo largo de este recorrido, iremos comprendiendo cómo opera la defensa divina, cómo actúan los ángeles del Señor, cómo se activa esta protección, y cómo vivir consciente sin vivir con miedo, porque la revelación produce descanso. Permanece aquí, no te apresures, deja que esta verdad descienda más allá de la mente y alcance el corazón, porque cuando comprendemos que no caminamos desprotegidos, la manera de vivir cambia profundamente. Y mientras avanzamos, deja que esta promesa resuene suavemente dentro de ti. No estás expuesto, no estás solo, no estás indefenso, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y esa verdad nos prepara para lo que viene a continuación. Cuando el corazón comienza a comprender que no camina solo, algo profundo se aquieta en el interior, porque la fe no nace de ignorar el peligro, sino de reconocer que la defensa de Dios ya fue establecida antes de que el temor intentara tomar lugar. Hoy declaramos con convicción que no estamos expuestos a la intemperie espiritual, porque el Dios que nos llamó es el mismo que nos rodea, nos guarda y nos defiende, incluso cuando no somos conscientes de su obrar, y esa verdad trae descanso. Declaramos que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros, no como una visita ocasional, sino como una presencia constante, una guardia activa enviada por Dios mismo, y esa guardia no duerme ni se distrae, porque la fidelidad de Dios no falla. Hoy afirmamos que la protección divina no depende de nuestra fuerza, ni de nuestra capacidad para entender lo invisible, sino de la fidelidad de Dios, que ve lo que nosotros no vemos y actúa donde nosotros no podemos actuar, y esa fidelidad nos sostiene. Declaramos que aunque el miedo intente rodearnos, no tiene autoridad para gobernarnos, porque estamos rodeados primero por la presencia de Dios, y lo que Él rodea, Él protege, y lo que Él protege, Él preserva. Hoy levantamos una oración que no nace de la desesperación, sino de la confianza, no nace del pánico, sino de la certeza, porque orar desde la fe cambia la atmósfera interior y prepara el corazón para recibir paz. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos caminado olvidando que tú ya habías provisto defensa, que hemos permitido que el temor hable más fuerte que tu promesa, y aún así, tú no retiraste tu protección, y esa paciencia nos da esperanza. Hoy nos alineamos con tu palabra y declaramos que no caminamos solos, que no estamos abandonados a nuestras fuerzas, que no estamos desprotegidos en medio del conflicto, porque tú has enviado tu defensa alrededor de quienes te temen. Señor, declaramos que tu protección cubre nuestra mente, guardando nuestros pensamientos de confusión, de ansiedad y de acusación,
porque sabemos que muchas batallas comienzan en lo interno, y tu defensa alcanza incluso ese lugar. Declaramos que tu defensa cubre nuestro corazón, protegiéndolo de heridas que intentan reabrirse, de cargas que no nos corresponden y de pesos que no fuimos llamados a llevar, y esa protección trae sanidad. Hoy afirmamos que tu protección cubre nuestras decisiones, guiándonos lejos de caminos que parecen correctos pero esconden peligro, y acercándonos a senderos que conducen a vida, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. Señor, creemos que muchas veces tu defensa se manifestó evitando males que nunca supimos que existieron, cerrando puertas que parecían oportunidades, retrasando procesos que no estábamos listos para sostener, y hoy te damos gracias por esa protección silenciosa. Declaramos que tu defensa no se limita al pasado, sino que está activa hoy, ahora, en este momento, rodeando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro caminar diario, y esa cobertura nos da seguridad. Hoy oramos para que nuestros ojos espirituales se abran, no para vivir atentos al peligro, sino para vivir conscientes de tu cuidado, porque la conciencia de tu protección fortalece la fe y debilita el temor. Señor, te pedimos que nos enseñes a descansar en tu defensa, a no vivir en constante alerta, a no cargar con preocupaciones que no nos corresponden, porque tú ya has establecido un cerco alrededor de nosotros. Declaramos que no vivimos gobernados por la ansiedad, porque tu presencia nos rodea, y donde tu presencia está, el temor pierde fuerza, y esa verdad comienza a transformar nuestra manera de vivir. Hoy afirmamos que aunque atravesemos valles oscuros, no estamos solos, porque tu defensa no se retira en la dificultad, se intensifica, se acerca y sostiene, y esa promesa nos acompaña. Señor, entregamos a ti nuestras noches, nuestros pensamientos antes de dormir, esos momentos donde el miedo suele hablar más fuerte, y declaramos que tu protección también vela mientras descansamos. La Escritura declara, según Salmo capítulo 4, versículo 8, que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiados, y hoy recibimos esa paz como un regalo. Declaramos que tu defensa nos guarda de ataques visibles e invisibles, de palabras que buscan herir, de pensamientos que buscan destruir, de presiones que buscan quebrar, porque tú eres nuestro escudo fiel. Señor, afirmamos que tu protección no es frágil ni temporal, es firme, constante y suficiente, porque proviene de ti, y todo lo que proviene de ti permanece. Si esta oración está resonando en tu corazón, si estas palabras están trayendo paz donde había inquietud, te invito a expresar tu acuerdo con un like, no como un gesto superficial, sino como una forma de decir creo en esta verdad, porque afirmar la fe fortalece el espíritu. Hoy declaramos que no caminamos hacia el peligro, caminamos hacia el propósito, y mientras caminamos, tu defensa va delante, a los lados y detrás de nosotros, guardando cada paso. Señor, oramos también por quienes sienten que han estado expuestos demasiado tiempo, por quienes han vivido en alerta constante, por quienes han cargado miedo por años, que hoy puedan experimentar la calma que nace de saberse protegidos. Declaramos que tu defensa no solo nos protege de lo externo, también nos protege de nosotros mismos, de decisiones impulsivas, de palabras que hieren, de reacciones que dañan, porque tu cuidado es integral. Hoy nos rendimos a tu protección, soltamos la necesidad de controlarlo todo, soltamos la carga de anticipar cada riesgo, y elegimos confiar, porque confiar en ti no es imprudencia, es sabiduría. Señor, afirmamos que tu ángel acampa alrededor de los que te temen, y hoy elegimos caminar con reverencia, con humildad y con confianza, sabiendo que tu defensa nos rodea. Y mientras esta oración sigue fluyendo, algo más se prepara en el interior, porque quien aprende a declarar la protección de Dios comienza también a desear conocer más profundamente su rostro, a buscar no solo su defensa, sino su presencia, y esa búsqueda será el siguiente paso que exploraremos juntos. Buscar el rostro de Dios es una necesidad que nace cuando el corazón entiende que la protección no es solo un acto externo,
sino una relación viva, porque no basta con saber que estamos rodeados, necesitamos conocer a aquel que envía la defensa, y ese conocimiento transforma la manera en que descansamos. Muchos desean la protección de Dios, pero pocos se detienen a buscar su rostro, y sin darnos cuenta podemos conformarnos con sentirnos seguros sin cultivar intimidad, cuando en realidad la verdadera seguridad nace de la comunión profunda, y esa comunión fortalece la fe. El Salmo capítulo 34, versículo 7, no separa la defensa del temor reverente, porque dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y ese temor no es miedo, es reconocimiento, es honra, es una vida que decide volver el rostro hacia Dios con respeto y dependencia. Buscar el rostro de Dios implica aprender a mirar más allá de lo visible, a reconocer que hay una presencia que nos rodea, pero también un Dios que nos invita a acercarnos, porque la defensa divina no está diseñada para mantener distancia, sino para crear un espacio seguro donde la relación pueda crecer. Hay momentos en los que sentimos protección sin sentir cercanía, y otros donde sentimos cercanía aún sin entender la protección, pero Dios desea unir ambas experiencias, para que no solo sepamos que estamos guardados, sino que sepamos quién nos guarda, y esa certeza es profunda. Buscar su rostro no es una práctica mecánica, es una respuesta del corazón que reconoce que fuera de Dios todo se vuelve frágil, y que solo en su presencia el alma encuentra descanso verdadero, un descanso que no depende de circunstancias externas. La Escritura nos recuerda, según Salmo capítulo 27, versículo 8, que cuando Dios dice buscad mi rostro, el corazón responde tu rostro buscaré, y esa respuesta no nace de la obligación, nace del deseo de permanecer cerca de la fuente de vida. Cuando buscamos el rostro de Dios, comenzamos a notar que muchas de las cosas que nos angustiaban pierden intensidad, no porque desaparezcan de inmediato, sino porque la presencia de Dios reordena nuestras prioridades, y ese orden trae paz. La defensa divina se vuelve más real cuando la presencia de Dios se vuelve más cercana, porque no hay mayor seguridad que saber que estamos bajo la mirada amorosa de aquel que gobierna todo, y esa mirada no se aparta. Jesús mismo vivió bajo esta conciencia, retirándose a orar, buscando la comunión con el Padre, aun sabiendo que los ángeles estaban a su servicio, porque la verdadera fortaleza no nace del poder, sino de la relación, y esa relación sostiene. Buscar el rostro de Dios implica aprender a detenernos, a callar, a escuchar, porque muchas veces el ruido interior nos impide percibir la paz que ya nos rodea, y en el silencio, la verdad se asienta con mayor claridad. Hay personas que viven protegidas, pero no viven conscientes, y esa falta de conciencia les roba descanso, porque no basta con estar cubiertos, necesitamos saberlo para vivir confiados, y esa conciencia nace en la intimidad con Dios. Cuando buscamos su rostro, dejamos de interpretar la vida solo desde la amenaza y comenzamos a interpretarla desde la fidelidad, porque la presencia de Dios cambia el lente con el que miramos todo lo demás. Buscar su rostro también implica sinceridad, presentarnos tal como somos, sin máscaras, sin discursos elaborados, porque Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos, y esa disposición abre puertas profundas. Hay momentos en los que no sentimos nada especial al buscar a Dios, y aún así, algo se está formando en lo invisible, porque la fe no se mide por emociones, se fortalece por constancia, y esa constancia produce fruto. La defensa de Dios no nos invita a escondernos del mundo, nos invita a acercarnos a Él, porque cuanto más cerca estamos de Dios, más conscientes somos de su cuidado, y esa cercanía fortalece el alma. Buscar su rostro es también aprender a confiar cuando no entendemos, a permanecer cuando no hay respuestas inmediatas, porque la presencia de Dios no siempre explica, pero siempre sostiene, y ese sostén es suficiente. Hay verdades que solo se revelan cuando dejamos de pedir soluciones y comenzamos a buscar comunión, porque Dios desea darnos más que respuestas, desea darse a Él mismo, y ese regalo es el mayor de todos. Cuando buscamos su rostro,
comenzamos a reconocer que muchas batallas no se ganan luchando, sino permaneciendo, porque la presencia de Dios desarma al enemigo sin que tengamos que esforzarnos, y esa es una forma profunda de defensa. La Escritura nos recuerda, según Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y esa renovación se experimenta cuando volvemos el rostro hacia Él cada día. Buscar su rostro también significa aprender a confiar en su carácter, a recordar que Dios es bueno, fiel y cercano, incluso cuando las circunstancias intentan decir lo contrario, y esa confianza sostiene la esperanza. Hay temporadas en las que la protección de Dios se siente clara y otras donde se siente silenciosa, pero en ambas Él está presente, porque su fidelidad no depende de nuestra percepción, y esa verdad fortalece. Cuando buscamos su rostro, dejamos de vivir desde la reacción y comenzamos a vivir desde la relación, porque la relación con Dios nos da estabilidad incluso en medio de la incertidumbre, y esa estabilidad es un regalo. Buscar su rostro es un camino diario, una decisión constante de volver el corazón hacia Él, incluso cuando fallamos, incluso cuando dudamos, porque Dios no se cansa de recibir a quienes regresan, y esa gracia restaura. Y mientras esta búsqueda se profundiza, algo comienza a fortalecerse en nuestro interior, porque quien conoce el rostro de Dios aprende también a recibir fortaleza para la vida diaria, una fortaleza que no depende de circunstancias, sino de comunión constante, y esa fortaleza será el próximo paso que recorreremos juntos. La verdadera fortaleza no siempre se manifiesta como ausencia de debilidad. Muchas veces se revela como la capacidad de mantenerse en pie aun cuando el cansancio se hace presente, porque hay una fuerza que no nace del cuerpo ni de la mente, sino de la certeza de saberse protegido por Dios. Vivir conscientes de la defensa divina transforma la manera en que enfrentamos la vida, porque cuando sabemos que no estamos expuestos, el corazón deja de reaccionar desde el miedo y comienza a responder desde la confianza, y esa confianza fortalece cada área de nuestro ser. La fortaleza física no consiste solo en resistencia, sino en equilibrio, porque un cuerpo sostenido por un alma en paz puede atravesar jornadas difíciles sin quebrarse, y esa paz se alimenta de la certeza de que no caminamos solos. Dios conoce nuestras limitaciones físicas, sabe cuando el cansancio pesa, cuando las fuerzas parecen agotarse, y aún así no nos exige más de lo que podemos dar, porque su defensa incluye cuidado, descanso y renovación, y esa provisión sostiene. La Escritura declara, según Isaías capítulo 40, versículo 29, que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y esa promesa no es teórica, se manifiesta cuando aprendemos a apoyarnos en Él. La fortaleza emocional es una de las áreas donde más necesitamos la defensa divina, porque las emociones pueden volverse vulnerables al desgaste, al rechazo y a la decepción, y sin protección interior, incluso pequeñas heridas pueden volverse profundas. Cuando vivimos conscientes de que el ángel del Señor acampa alrededor, el corazón comienza a relajarse, porque deja de sentirse amenazado constantemente, y esa sensación de seguridad permite que las emociones se ordenen con mayor claridad. Dios no nos llama a ignorar lo que sentimos, nos llama a presentarlo delante de Él, porque cuando las emociones se exponen a la luz de su presencia, pierden su poder de dominar, y esa exposición sana. La fortaleza emocional no consiste en endurecer el corazón, sino en permitir que Dios lo guarde sin cerrarlo, porque un corazón protegido puede amar sin temor, confiar sin ingenuidad y avanzar sin quedar atrapado en el pasado. La mente también necesita fortaleza, porque es ahí donde muchas batallas se intensifican, pensamientos de temor, de inseguridad, de anticipación negativa, y si no hay defensa, esos pensamientos pueden desgastar profundamente. La defensa divina se manifiesta guardando nuestra mente, filtrando pensamientos que no provienen de la verdad, y enseñándonos a no aceptar como absolutos los escenarios que el miedo construye, y esa disciplina mental fortalece. La Escritura nos recuerda, según Filipenses capítulo 4, versículo 7,
que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y esa guardia es una expresión clara de la defensa divina. Cuando la mente se siente guardada, el descanso se vuelve posible incluso en medio de la incertidumbre, porque dejamos de vivir anticipando peligros y comenzamos a vivir confiando en la fidelidad de Dios, y esa confianza sostiene. La fortaleza espiritual es el fundamento de todo lo demás, porque sin ella, incluso el cuerpo y la mente fortalecidos pueden colapsar. Pero cuando el espíritu está anclado en Dios, hay una estabilidad que no depende de circunstancias externas. Vivir bajo la defensa divina no significa vivir sin luchas, significa vivir sostenidos en ellas, porque Dios no siempre nos libra del proceso, pero siempre nos libra de enfrentarlo solos, y esa compañía es fortaleza. Jesús mismo vivió consciente de la defensa celestial, sabiendo que legiones de ángeles estaban disponibles, y aún así eligió obedecer al Padre con humildad, enseñándonos que la verdadera fortaleza se manifiesta en la obediencia confiada. La fortaleza que nace de la defensa divina no se expresa como arrogancia espiritual, sino como serenidad, como una calma firme que no necesita imponerse, porque sabe que Dios gobierna incluso cuando no se ve. Hay días en los que la fortaleza se siente como entusiasmo, y otros en los que se siente como simple perseverancia, pero ambos son valiosos, porque seguir adelante, aun con paso lento, también es una forma de victoria. La defensa de Dios no elimina la responsabilidad personal, la sostiene, porque nos permite actuar con valentía sin caer en imprudencia, y con prudencia sin caer en parálisis, y ese equilibrio es sabiduría. Fortalecidos por la defensa divina, aprendemos a decir no a cargas que no nos corresponden, a expectativas que nos desgastan, a responsabilidades que Dios no nos ha asignado, porque protegernos también es una forma de obediencia. La fortaleza también se manifiesta en la capacidad de descansar, porque descansar es un acto de fe, es declarar que Dios sigue obrando aún cuando nos detenemos, y esa declaración honra su soberanía. Vivir bajo la defensa divina nos permite enfrentar desafíos sin perder identidad, porque sabemos quiénes somos y quién nos guarda, y esa claridad evita que el miedo nos defina. La fortaleza no siempre se siente poderosa, muchas veces se siente silenciosa, pero es firme, constante y sostenida, como una raíz profunda que no se ve, pero que sostiene todo el árbol. Dios fortalece no solo quitando cargas, sino enseñándonos a llevarlas con Él, porque cuando compartimos el peso, éste pierde su capacidad de quebrarnos, y esa comunión es sanadora. La defensa divina también se manifiesta corrigiendo nuestro rumbo, alertándonos internamente cuando algo no es seguro, y esa guía silenciosa es una forma de protección que debemos aprender a escuchar. Fortalecidos por esta defensa, aprendemos a enfrentar la vida con mayor estabilidad, sin vivir a la defensiva, sin reaccionar desde el miedo, porque sabemos que hay una cobertura constante que nos rodea. Tal vez hoy necesitas fortaleza en un área específica, física, emocional, mental o espiritual, y Dios conoce esa necesidad incluso antes de que la expreses, y su defensa ya está obrando. La fortaleza que Dios da no siempre cambia lo externo de inmediato, pero siempre transforma lo interno primero, y desde ahí, todo lo demás comienza a alinearse con el tiempo. Y mientras esta fortaleza se consolida en el interior, algo más comienza a revelarse, porque quien se siente fortalecido bajo la defensa de Dios descubre también que hay un refugio permanente donde el alma puede descansar sin temor, y ese refugio será el próximo paso que exploraremos juntos. Hay momentos en la vida en los que la fortaleza no basta si no existe un lugar donde el alma pueda descansar, porque resistir sin refugio termina desgastando incluso al corazón más valiente, y Dios, que conoce nuestra fragilidad, no solo nos da fuerza, también nos ofrece abrigo seguro. El refugio de Dios no es un escape de la realidad, es un espacio de protección dentro de ella, un lugar espiritual donde el alma puede bajar la guardia sin temor, sabiendo que hay una defensa activa cuidando cada flanco, visible e invisible.
La Escritura declara que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y esa imagen no describe un refugio distante, sino uno cercano, que rodea, que envuelve, que se establece como un cerco vivo alrededor de quienes confían. Refugiarse en Dios no significa esconderse del mundo, significa aprender a vivir desde un centro seguro, porque quien se sabe protegido deja de reaccionar desde el miedo y comienza a responder desde la paz, y esa paz es transformadora. Muchos han aprendido a vivir en estado de alerta permanente, esperando el próximo golpe, la próxima decepción o la próxima pérdida. Pero Dios no nos creó para vivir tensos, nos creó para vivir confiados bajo su cuidado constante. El refugio divino se manifiesta cuando reconocemos que no todo depende de nosotros, cuando soltamos la necesidad de anticipar cada riesgo y elegimos descansar en la fidelidad de Dios, y ese descanso es una forma profunda de fe. Dios no improvisa la protección, Él la establece, la mantiene y la sostiene, porque su cuidado no depende de nuestras emociones ni de nuestra percepción, depende de su carácter fiel, y ese carácter no cambia. El refugio bajo la protección divina no se limita al cuerpo, alcanza la mente, el corazón y el espíritu, porque Dios no cuida parcialmente, cuida integralmente, y esa integridad es parte de su amor. Hay pensamientos que solo se aquietan cuando el alma se siente segura, y hay emociones que solo sanan cuando el corazón deja de sentirse expuesto, y ese proceso ocurre cuando aprendemos a habitar en el refugio de Dios. La Escritura nos recuerda, según Salmo capítulo 91, versículo 4, que Dios nos cubre con sus plumas y debajo de sus alas estamos seguros, y esa imagen habla de cercanía, de cuidado tierno y constante, no de distancia. Refugiarse en Dios es una decisión diaria, no un acto ocasional, porque la protección se experimenta plenamente cuando aprendemos a permanecer, no cuando solo acudimos en emergencia, y esa permanencia transforma la relación. Jesús mismo invitó a sus discípulos a permanecer en Él, no como una exigencia, sino como una fuente de vida, porque fuera de esa comunión, incluso lo bueno se vuelve pesado, y dentro de ella, incluso lo difícil se vuelve llevadero. El refugio de Dios no elimina las tormentas, pero nos guarda de ser destruidos por ellas, porque cuando estamos cubiertos, el viento no tiene la última palabra, y esa certeza devuelve estabilidad. Hay refugios humanos que prometen seguridad, pero no sostienen cuando la presión aumenta, y hay distracciones que adormecen momentáneamente el temor, pero no lo sanan, pero el refugio de Dios permanece aún cuando todo lo demás falla. Refugiarse en Dios también implica aceptar su forma de proteger, incluso cuando no coincide con nuestros planes, porque muchas veces su defensa se manifiesta cerrando caminos que queríamos recorrer, y con el tiempo entendemos que fue amor. La protección divina no siempre se siente cómoda, pero siempre es sabia, porque Dios ve lo que nosotros no vemos y actúa desde una perspectiva eterna, y esa sabiduría nos guarda. El refugio de Dios también se manifiesta en la paz que supera el entendimiento, esa calma inexplicable que llega en medio de situaciones difíciles, señal de que estamos siendo sostenidos desde lo invisible. La Escritura declara, según Filipenses capítulo 4, versículo 7, que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos, y esa guardia es una expresión clara de su protección activa. Hay noches en las que el temor intenta entrar con más fuerza, cuando el silencio amplifica las preocupaciones, pero incluso en esas horas, el refugio de Dios permanece, porque su defensa no duerme ni se distrae. Refugiarse en Dios es aprender a entregar el control, a confiar incluso cuando no entendemos, porque la verdadera seguridad no se encuentra en controlar todo, sino en descansar en quien lo controla todo. La protección divina también se expresa en la comunidad, porque Dios no nos diseñó para caminar solos, sino acompañados, y a través de otros también nos recuerda que estamos cubiertos. Cuando compartimos la fe, cuando oramos unos por otros, cuando nos animamos mutuamente, la sensación de refugio se fortalece, porque la protección de Dios muchas veces fluye a través de relaciones sanas. Por eso,
Hoy quiero invitarte a sentirte parte de esta comunidad que busca refugio en Dios. Escribe en los comentarios "Dios es mi refugio", no como una frase automática, sino como una declaración consciente, porque afirmar la verdad fortalece el corazón. Al escribirlo, no solo te recuerdas a ti mismo esta promesa, también animas a otros que leen y necesitan saber que no están solos, porque la fe compartida se multiplica y crea un ambiente de esperanza. El refugio de Dios no aísla, conecta, no encierra, libera, porque quien se sabe protegido puede amar sin miedo, servir sin agotarse y avanzar sin vivir a la defensiva. Dios también protege enseñándonos a establecer límites, a decir no cuando es necesario, a reconocer nuestras capacidades reales, porque proteger el alma también implica cuidarla de excesos y desgastes innecesarios. Refugiarse en Dios no es debilidad, es sabiduría, porque solo quien reconoce su fragilidad puede recibir la protección adecuada, y esa humildad abre puertas profundas. Hay heridas que solo sanan cuando el alma se siente a salvo, y Dios desea crear ese espacio seguro donde la restauración pueda ocurrir sin prisa, sin presión y sin miedo. La protección divina no se retira cuando fallamos, se acerca, porque Dios no protege solo al fuerte, protege al que confía, y esa confianza se puede renovar cada día. Tal vez hoy necesitas volver a ese refugio, dejar de correr, dejar de resistir solo, y permitir que Dios te cubra con su presencia, y esa decisión puede cambiar la manera en que enfrentas lo que viene. Y mientras el alma aprende a descansar bajo esta protección, algo más comienza a soltarse, porque quien se sabe refugiado puede enfrentar el temor sin quedar atrapado en él, y esa libertad del miedo será el siguiente paso que exploraremos juntos. La Biblia no presenta la protección divina como una teoría distante, sino como una realidad experimentada por personas reales, en contextos reales, con miedos reales, porque los testimonios existen para recordarnos que lo que Dios hizo antes, sigue dispuesto a hacerlo hoy. Desde las primeras páginas de la Escritura vemos que Dios no deja solos a los suyos, aun cuando el peligro es evidente, porque su defensa no depende de la fuerza humana, sino de su fidelidad eterna, y esa fidelidad se manifiesta una y otra vez. Uno de los testimonios más claros es el del profeta Eliseo, cuando el ejército enemigo rodeó la ciudad con caballos y carros, y su siervo despertó aterrorizado al ver que estaban completamente rodeados, pensando que no había escapatoria, y sin embargo, Eliseo permaneció en calma. Eliseo no negó la realidad visible, pero conocía una realidad mayor, y oró para que Dios abriera los ojos espirituales de su siervo, y al hacerlo, el joven vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, mostrando que la defensa divina ya estaba establecida antes de que el temor apareciera. Ese momento revela que muchas veces el problema no es que no estemos protegidos, sino que no somos conscientes de la protección que ya nos rodea, y esa conciencia transforma el miedo en confianza. Daniel también experimentó la defensa divina de manera poderosa cuando fue arrojado al foso de los leones, no porque fuera imprudente, sino porque decidió permanecer fiel a Dios aun cuando eso implicaba riesgo, y en medio de esa noche oscura, Dios envió su defensa. Daniel declaró que Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, según Daniel capítulo 6, mostrando que la obediencia no nos expone al abandono, sino que nos coloca bajo una protección especial, y esa protección honra la fidelidad. El testimonio de Daniel nos recuerda que la defensa divina no siempre evita que entremos en el foso, pero sí garantiza que no estamos solos dentro de él, y esa diferencia cambia todo. Otro testimonio poderoso es el de Pedro, cuando estaba encarcelado, encadenado y custodiado por soldados, sin posibilidad humana de escape, y aún así, mientras la iglesia oraba, un ángel del Señor apareció, rompió las cadenas y lo sacó en libertad. Pedro pensó inicialmente que estaba teniendo una visión, porque la liberación fue tan precisa, tan ordenada y tan sobrenatural, que parecía irreal, pero cuando se encontró fuera, comprendió que Dios había enviado su defensa en respuesta a la fe perseverante.
Ese testimonio nos recuerda que hay cadenas que no se rompen con fuerza humana, sino con intervención divina, y que Dios sigue enviando su defensa cuando sus hijos claman con fe. También encontramos testimonios menos conocidos, pero igualmente reveladores, como el de Agar, quien huyó al desierto con miedo y desesperación, sintiéndose abandonada, y aún así fue encontrada por el ángel del Señor, quien la llamó por su nombre y la sostuvo. Agar no esperaba protección, esperaba sobrevivir, y sin embargo Dios la defendió, la orientó y le recordó que no estaba sola, mostrando que su cuidado alcanza incluso a quienes se sienten fuera del plan, y esa gracia restaura. El pueblo de Israel también vivió innumerables momentos de defensa divina, como cuando el ángel del Señor pasó protegiendo a los hogares marcados por obediencia en Egipto, mostrando que la protección de Dios puede distinguir, guardar y preservar en medio del juicio. Ese evento no solo fue una liberación histórica, fue una demostración de que Dios sabe proteger a los suyos aun cuando el peligro es generalizado, y esa capacidad sigue vigente. David mismo experimentó la defensa divina en múltiples ocasiones, no solo frente a gigantes visibles, sino frente a persecuciones constantes, traiciones y amenazas, y aún así pudo escribir con convicción que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. David no escribió desde la teoría, escribió desde la experiencia acumulada de haber sido guardado una y otra vez, y esa experiencia le permitió descansar aún en medio del conflicto. Otro testimonio silencioso es el de Mardoqueo y Esther, donde Dios protegió a su pueblo no con milagros visibles inmediatos, sino con una serie de eventos perfectamente orquestados, mostrando que la defensa divina también opera de forma estratégica y discreta. Dios no siempre actúa de manera espectacular, muchas veces su defensa se manifiesta en decisiones oportunas, retrasos precisos y encuentros clave, y solo con el tiempo entendemos que fuimos guardados. Jesús mismo habló de la realidad de los ángeles como defensores, afirmando que podía pedir legiones de ángeles, y aún así eligió someterse al plan del Padre, mostrándonos que la defensa divina no es ausencia de propósito, sino parte de él. En la vida de Jesús vemos que la defensa celestial no contradice la voluntad de Dios, la acompaña, la sostiene y la cumple, y esa verdad nos da seguridad cuando no entendemos el proceso. También está el testimonio del apóstol Pablo, quien en múltiples ocasiones fue librado de peligros, naufragios, persecuciones y amenazas, y aunque no siempre menciona ángeles directamente, reconoce que Dios estuvo con él y lo fortaleció en cada situación. Pablo aprendió que la defensa divina no siempre quita la prueba, pero siempre da la gracia necesaria para atravesarla, y esa gracia es una forma profunda de protección. Hay testimonios que no están escritos con nombres, como aquellos ángeles enviados para ministrar a los que han de heredar la salvación, según Hebreos capítulo 1, versículo 14, mostrando que la defensa divina es parte del diseño de Dios para su pueblo. Esto nos recuerda que muchas veces hemos sido guardados sin saberlo, protegidos sin verlo, sostenidos sin comprenderlo, y esa realidad debería llevarnos a gratitud profunda. Los testimonios bíblicos no buscan que admiremos el pasado, buscan que confiemos en el presente, porque el mismo Dios que defendió antes sigue defendiendo hoy, y su poder no ha disminuido. Tal vez aún no puedes identificar claramente cómo Dios te ha protegido, pero eso no significa que no lo haya hecho, porque muchas de sus intervenciones solo se revelan con el tiempo, y aún así fueron reales. Estos testimonios nos invitan a vivir con una confianza más profunda, no ingenua, sino basada en la fidelidad comprobada de Dios, y esa confianza prepara el corazón para soltar el temor. Porque cuando entendemos que Dios defiende a los suyos, el miedo pierde autoridad, la ansiedad se debilita y la esperanza se fortalece, y esa libertad interior es el siguiente paso que estamos llamados a vivir. El temor es una de las herramientas más antiguas para debilitar el corazón humano, porque no siempre aparece como pánico evidente, muchas veces se disfraza de prudencia excesiva, de silencio forzado o de una voz interior que invita a retroceder cuando Dios llama a avanzar. Y si no se enfrenta con verdad,
termina reduciendo la vida. El temor no siempre nace de la falta de fe, muchas veces nace de experiencias pasadas, de pérdidas que dejaron huella, de momentos donde nos sentimos vulnerables, y aún así, Dios no nos condena por sentir miedo, nos invita a descubrir que su defensa es mayor que cualquier amenaza. Cuando comprendemos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, algo comienza a reordenarse en el interior, porque el temor deja de ser el centro de nuestras decisiones y comienza a ocupar el lugar correcto, una emoción que se somete a la verdad. Muchos viven como si estuvieran expuestos constantemente, como si cualquier error fuera fatal, como si el futuro fuera una amenaza inevitable, pero la defensa divina nos recuerda que no caminamos solos ni desprotegidos, y esa verdad libera el alma. El temor se alimenta de la idea de abandono, de pensar que si algo sale mal estaremos solos, pero la promesa del Salmo capítulo 34, versículo 7, declara exactamente lo contrario, que hay una presencia activa rodeándonos, y esa presencia rompe la raíz del miedo. La libertad del temor no consiste en dejar de sentirlo por completo, sino en no permitir que gobierne, porque sentir miedo no es pecado, pero vivir gobernados por él limita el propósito y apaga la esperanza. Jesús no enseñó a sus seguidores a negar el peligro, les enseñó a confiar en la presencia del Padre, recordándoles que aún los cabellos de su cabeza estaban contados, y esa conciencia cambia la manera de enfrentar la vida. El temor intenta convencernos de que debemos controlarlo todo para estar seguros, pero la defensa divina nos invita a confiar, porque la seguridad real no nace del control humano, sino de la fidelidad de Dios. Cuando sabemos que hay una defensa celestial actuando a nuestro favor, el miedo pierde su capacidad de paralizar, porque ya no caminamos hacia lo desconocido solos, caminamos acompañados por el cuidado de Dios. Hay temores que se manifiestan en decisiones postergadas, en llamados ignorados, en sueños abandonados, no por falta de deseo, sino por miedo a fracasar, pero la defensa divina nos recuerda que obedecer no nos expone, nos guarda. La Escritura declara, según Isaías capítulo 41, versículo 10, que no temamos porque Dios está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios, y esa promesa fortalece cuando el corazón tiembla. El temor también se manifiesta en la mente, en pensamientos repetitivos que anticipan escenarios negativos, y si no hay defensa, esos pensamientos desgastan profundamente, pero Dios ha provisto protección también para el pensamiento. La paz de Dios actúa como una guardia interior, cuidando el corazón y la mente, impidiendo que el miedo se instale como autoridad, y esa paz es una expresión directa de la defensa divina. Muchos temen la noche, no por la oscuridad externa, sino por el ruido interno que se intensifica cuando todo calla, pero la protección de Dios no se retira cuando el día termina, su defensa permanece mientras descansamos. La Escritura afirma, según Salmo capítulo 121, versículo 4, que el que guarda a Israel no dormirá ni se adormecerá, y esa verdad nos permite descansar sin temor, sabiendo que Dios vela. El temor también puede aparecer en forma de culpa, miedo a acercarnos a Dios por sentirnos indignos, pero la defensa divina no se activa por perfección, se activa por confianza, y esa confianza siempre es bienvenida. Cuando entendemos que Dios nos defiende aún en nuestra fragilidad, el miedo al rechazo divino se disuelve, porque comprendemos que su amor es constante, no condicionado. El enemigo utiliza el temor para aislarnos, para hacernos creer que estamos solos en la lucha, pero la defensa divina nos recuerda que estamos rodeados, no solo por ángeles, sino por la presencia misma de Dios. La libertad del temor crece cuando recordamos testimonios pasados, cuando traemos a la memoria momentos donde Dios nos guardó, nos libró o nos sostuvo, porque la memoria de su fidelidad fortalece la fe presente. Hay temores que se rompen en la oración honesta, cuando dejamos de fingir valentía y le decimos a Dios lo que nos asusta, y en esa vulnerabilidad, su paz comienza a fluir. Dios no ridiculiza nuestros miedos, los recibe, los escucha y los transforma,
porque su defensa no es fría ni distante, es cercana y compasiva. Jesús dijo a sus discípulos que no se turbara su corazón ni tuviera miedo, no porque no habría dificultades, sino porque Él estaría con ellos, y esa promesa sigue siendo válida hoy. El temor pierde fuerza cuando aprendemos a vivir conscientes de la defensa divina, cuando dejamos de interpretar cada desafío como una amenaza y comenzamos a verlo como una oportunidad para confiar. La libertad del temor no llega de golpe, se construye día a día, cada vez que elegimos creer en la promesa por encima de la emoción, y esa elección fortalece el espíritu. Tal vez hoy hay un temor específico que te ha limitado, una preocupación constante, una decisión pendiente, un paso que sabes que debes dar, pero que has evitado, y Dios conoce ese temor mejor que tú. La defensa divina no elimina la responsabilidad de actuar, pero nos da la seguridad necesaria para hacerlo sin quedar paralizados, y esa seguridad es un regalo. Cuando caminamos conscientes de la protección de Dios, aprendemos a avanzar con humildad, no con arrogancia, porque sabemos que no dependemos de nuestra fuerza, sino de su cuidado. El temor también pierde fuerza cuando vivimos en comunidad, cuando compartimos la fe, cuando otros nos recuerdan la verdad cuando la olvidamos, y esa comunión es parte de la defensa divina. Dios no nos llamó a vivir temiendo el futuro, nos llamó a confiar en Él, sabiendo que su defensa ya está establecida, y que nada ocurre fuera de su cuidado. Y mientras el temor comienza a soltarse, algo nuevo se prepara en el interior, porque una vida libre del miedo se abre naturalmente a hábitos de presencia diaria, prácticas que mantienen viva la conciencia de la protección de Dios, y esos hábitos serán el próximo paso que recorreremos juntos. La protección de Dios no está diseñada solo para momentos de crisis, está pensada para acompañar la vida cotidiana, porque la defensa divina se experimenta con mayor profundidad cuando aprendemos a vivir conscientes de ella cada día, no solo cuando el temor aparece. Muchos creen que la fe se activa solo en lo extraordinario, pero la verdadera estabilidad espiritual se construye en lo repetido, en lo sencillo, en hábitos que, sostenidos con constancia, mantienen viva la conciencia de que no caminamos solos. Vivir bajo la defensa del Señor implica aprender a iniciar el día con reconocimiento, no con prisa, porque cuando comenzamos reconociendo la presencia de Dios, el corazón se alinea antes de que las preocupaciones intenten gobernar, y ese orden interior protege. Un hábito sencillo pero poderoso es dedicar los primeros momentos del día a recordar que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, no como una frase mecánica, sino como una verdad que se recibe con el corazón, y esa verdad establece paz. Cuando el día comienza desde la conciencia de protección, las decisiones se toman con mayor claridad, las reacciones se moderan y la ansiedad pierde terreno, porque la mente sabe que hay una cobertura constante. Otro hábito esencial es la oración cotidiana, no como una lista de peticiones, sino como un diálogo continuo, una conversación que se extiende a lo largo del día, donde compartimos pensamientos, temores y agradecimientos, y esa comunicación fortalece la relación. La oración diaria no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia la postura del corazón, porque nos recuerda que no somos autosuficientes y que Dios está involucrado en cada detalle, y esa conciencia protege. Aprender a orar en lo cotidiano, mientras trabajamos, caminamos o descansamos, mantiene viva la conexión con Dios, y esa conexión es un canal por donde fluye la paz incluso en medio de la presión. Otro hábito importante es la lectura pausada de la Escritura, no para acumular información, sino para permitir que la palabra de Dios forme convicciones profundas, porque la mente protegida es una mente alimentada por la verdad. La palabra de Dios actúa como un filtro que fortalece la fe y debilita el temor, recordándonos una y otra vez quién es Dios y cómo cuida de los suyos, y esa repetición diaria edifica. Jesús mismo respondió a la tentación y al conflicto usando la palabra, mostrándonos que la verdad interiorizada se convierte en defensa activa, y ese ejemplo sigue siendo válido hoy.
Un hábito que fortalece la presencia diaria es la gratitud consciente, porque agradecer no es ignorar lo difícil, es reconocer que incluso en medio de lo complejo hay cuidado, provisión y protección, y esa perspectiva transforma el ánimo. La gratitud diaria abre los ojos a la defensa silenciosa de Dios, a pequeños detalles donde fuimos guardados, a decisiones que resultaron mejores de lo esperado, y ese reconocimiento fortalece la confianza. Otro hábito clave es aprender a entregar las preocupaciones de forma regular, no acumulándolas hasta que se vuelven pesadas, sino soltándolas una por una delante de Dios, porque lo que se entrega no nos aplasta. Entregar las cargas diariamente es un acto de fe que protege el corazón del desgaste emocional, recordándonos que no fuimos creados para llevar solos lo que solo Dios puede sostener. La presencia diaria también se cultiva aprendiendo a escuchar, a hacer pausas conscientes para percibir la dirección de Dios, porque muchas veces la protección divina se manifiesta como una advertencia suave o una inquietud interna. Aprender a respetar esas alertas interiores es parte de vivir bajo la defensa de Dios, porque no toda protección se manifiesta de forma espectacular, muchas veces se expresa como sabiduría preventiva. Otro hábito transformador es la obediencia en lo pequeño, porque no toda obediencia implica grandes decisiones, muchas veces se manifiesta en actitudes, en palabras que elegimos no decir, en respuestas que decidimos moderar, y esa obediencia protege. La obediencia diaria no nos quita libertad, nos guarda, porque muchas consecuencias dolorosas se evitan cuando aprendemos a escuchar la guía de Dios en lo cotidiano. Vivir bajo la defensa divina también implica cuidar lo que permitimos entrar en la mente y el corazón, porque no todo lo que consumimos edifica, y aprender a discernir es una forma de protección espiritual. Hay contenidos, conversaciones y hábitos que debilitan la fe sin que lo notemos, y hay prácticas sencillas que la fortalecen con el tiempo, y esa diferencia se descubre caminando atentos. La presencia diaria se fortalece cuando recordamos que Dios no habita solo en momentos sagrados, sino en cada espacio de la vida, en el trabajo, en el hogar, en el descanso, y esa integración trae coherencia. Cuando dejamos de dividir la vida entre lo espiritual y lo cotidiano, la fe se vuelve más real, más estable y más protectora, porque Dios gobierna todo, no solo una parte. Otro hábito esencial es el descanso consciente, porque descansar es un acto de confianza, es declarar que Dios sigue cuidando incluso cuando nosotros nos detenemos, y esa confianza renueva fuerzas. Dormir en paz no es un lujo, es una expresión de fe, porque quien se sabe protegido puede descansar sin miedo, sabiendo que la defensa divina permanece activa aún en la noche. La presencia diaria también se fortalece en comunidad, compartiendo el camino con otros, recordándonos mutuamente la verdad cuando la fe flaquea, porque Dios también protege a través de relaciones sanas. Caminar con otros que creen en la defensa de Dios crea un ambiente de refuerzo espiritual, donde el temor se debilita y la esperanza se multiplica, y esa comunión es un regalo. Un hábito que sostiene la fe es recordar testimonios pasados, traer a la memoria momentos donde Dios guardó, libró o sostuvo, porque la memoria de su fidelidad fortalece la confianza presente. Recordar no es vivir en el pasado, es usarlo como ancla para el presente, porque lo que Dios hizo antes revela su carácter constante, y ese carácter no cambia. La presencia diaria también se cultiva con humildad, reconociendo que necesitamos a Dios cada día, no solo en momentos extremos, porque la dependencia constante es una forma de sabiduría. Dios no se cansa de acompañar, no se agota de proteger, no se distrae, y vivir conscientes de eso transforma la manera en que enfrentamos incluso los días más comunes. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual es irregular, que algunos días estás más consciente de Dios que otros, pero recuerda que los hábitos no buscan perfección, buscan constancia, y la constancia produce fruto. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de volver cada día, de permanecer, de no soltar la relación, porque Dios no se aleja cuando fallamos, se acerca.
Cada hábito de presencia es una invitación a vivir con mayor conciencia, con menor temor y con mayor descanso, porque la defensa divina se experimenta plenamente cuando aprendemos a habitar en ella. Y mientras estos hábitos se van formando, algo profundo se prepara en el interior, porque una vida consciente de la presencia diaria de Dios está lista para recibir una revelación final, una comprensión más clara del propósito, del cuidado y del llamado que nos sostiene, y ese cierre nos espera a continuación. Llega un punto en el camino espiritual en el que dejamos de preguntarnos si Dios nos cuida y comenzamos a vivir desde la certeza de que siempre lo ha hecho. Porque la revelación más profunda no es descubrir algo nuevo, sino despertar a una verdad que ha estado actuando silenciosamente a nuestro alrededor todo el tiempo. Después de recorrer este camino, de hablar de defensa, de refugio, de fortaleza, de libertad y de presencia diaria, todo converge en una sola verdad que sostiene y da sentido a todo lo anterior. La declaración del salmista en Salmo capítulo 34, versículo 7, cuando afirma que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una verdad que no solo consuela, sino que transforma la manera de vivir. El ángel del Señor no aparece en este pasaje como un visitante ocasional, sino como una presencia establecida, alguien que acampa, que se queda, que vela, que protege sin interrupción, y esa imagen revela que la defensa de Dios no es reactiva, es preventiva, no llega tarde, ya estaba ahí. Muchas veces hemos interpretado nuestra historia solo desde lo que vimos, desde lo que dolió, desde lo que temimos, sin considerar todo lo que fue evitado, todo lo que fue desviado, todo lo que nunca llegó a tocarnos porque hubo una defensa operando en silencio. Hay peligros que no se anunciaron, decisiones equivocadas que no tomamos por una razón que no supimos explicar, encuentros que no ocurrieron, palabras que no se dijeron, caminos que se cerraron sin entender por qué, y hoy podemos reconocer que no fue casualidad, fue protección. La revelación final no es que Dios envía ángeles, es que Dios es fiel, y que su fidelidad se expresa de múltiples maneras, visibles e invisibles, porque su cuidado no depende de nuestra percepción, depende de su carácter, y su carácter no cambia. Cuando el salmista habla del temor del Señor, no se refiere a vivir con miedo, sino a vivir con conciencia, a reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, y esa reverencia nos coloca naturalmente bajo su cobertura. No es que Dios protege solo a quienes no fallan, protege a quienes confían, a quienes vuelven el rostro hacia Él, a quienes reconocen que lo necesitan, y esa es una invitación abierta, no una exigencia inalcanzable. Quizá hoy puedes mirar atrás y reconocer momentos donde estuviste al borde, donde la presión era intensa, donde el temor parecía razonable, y aún así saliste adelante, no ileso, pero sostenido, no intacto, pero vivo, y esa es evidencia de defensa divina. La protección de Dios no siempre se manifiesta evitando la herida, muchas veces se manifiesta evitando que la herida nos destruya, evitando que nos robe la fe, la esperanza o la identidad, y esa es una forma profunda de salvación. Vivir desde esta revelación cambia la postura del corazón, porque dejamos de caminar esperando el próximo ataque y comenzamos a caminar confiando en el cuidado constante, y esa confianza libera energía interior para vivir con mayor plenitud. La defensa divina no nos invita a vivir despreocupados de forma irresponsable, nos invita a vivir confiados de forma consciente, sabiendo que hacemos nuestra parte, pero descansamos en que Dios hace lo que solo Él puede hacer. Aquí aparece el secreto práctico que transforma esta verdad en experiencia diaria. No intentes ver la protección de Dios, decide confiar en ella incluso cuando no la sientas, porque la fe no se sostiene en lo visible, se sostiene en la promesa. Cada vez que el temor aparezca, no lo niegues, pero tampoco lo obedezcas, respóndele con esta verdad: estoy rodeado por la defensa de Dios, y esa declaración repetida con fe reentrena el corazón para descansar. Cuando te sientas vulnerable, recuerda que no estás expuesto. Cuando te sientas solo, recuerda que estás rodeado. Cuando te sientas débil, recuerda que hay una guardia establecida alrededor de tu vida,
y esa conciencia cambia la experiencia interna. El enemigo trabaja desde la mentira del abandono, Dios trabaja desde la verdad de la presencia, y quien vive consciente de la presencia ya no puede ser gobernado por el miedo, porque sabe que no está solo. Esta revelación no elimina los desafíos futuros, pero sí elimina la idea de enfrentarlos sin ayuda, y esa diferencia lo cambia todo, porque una batalla compartida ya no es una carga insoportable. Hoy puedes elegir vivir desde esta verdad, no solo recordarla, elegir caminar, decidir, descansar y avanzar sabiendo que la defensa divina ya fue asignada a tu vida, y esa elección produce paz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que algo se ha ordenado dentro de ti, escribe en los comentarios: el ángel del Señor me rodea y me defiende, no como una frase automática, sino como una declaración consciente de fe, porque declarar fortalece lo que creemos. Te invito también a compartir este mensaje con alguien que viva con temor constante, con alguien que se sienta expuesto, cansado o vulnerable, porque recordar la protección de Dios puede ser el punto de inflexión que esa persona necesita. Si aún no lo has hecho, suscríbete y permanece en esta comunidad, no por un canal, sino por el camino que caminamos juntos, un camino de fe, de conciencia y de descanso en Dios, porque nadie fue diseñado para caminar solo. Y ahora cerramos volviendo al inicio, a la verdad que lo sostiene todo, a la promesa que no se desgasta con el tiempo, las palabras del salmista en Salmo capítulo 34, versículo 7, que declaran que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si él acampa, no se va. Si él rodea, no deja espacios vacíos. Si él defiende, no hay abandono. Y vivir desde esa certeza cambia la manera de enfrentar cada día. No estás desprotegido, no estás expuesto, no estás solo. Estás rodeado por la defensa divina, y con esa verdad puedes descansar, avanzar y vivir con paz, porque lo invisible que te cuida es más fuerte que cualquier amenaza visible. Y mientras sigues tu camino, recuerda esto cada día, incluso en silencio, incluso sin palabras, estás bajo la defensa del Señor, y esa promesa permanece.